Saludos a todos, muy buen día. Estamos en su programa Micanash, el 9 de marzo, es día 10 mono. Matlactli Usomatli, mantén la esperanza, se abrirán nuevas oportunidades, responsabilízate, cuida tu salud física. Y estamos aquí en el programa Micanash con Frank. Frank, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Sinahue? ¿Cómo te va? Yo ya Bien, un poco mejor, por eso me animé a hacer este programa. qué bueno. Entonces, sé que, bueno, será un poquito más breve, pero ¿de qué vamos a Sí. poder platicar en este programa? Bueno, fíjate que les traje aquí algunas reflexiones para responder un montón de preguntas y todo tipo de comentarios positivos y negativos que ha habido respecto al tema de la iglesia tolteca. Ajá. Entonces, como que es tiempo ya de responder esas cosas, porque luego se acumulan las opiniones y uh, algunas, algunas preguntas son muy legítimas, la gente quiere saber. Uh-huh. Y por otro lado, también hay distorsión, hay errores de interpretación, lo cual es normal. Entonces, les quiero platicar hoy un poquito de la iglesia tolteca, de cómo surge y cuáles son sus objetivos. Les traje un material aquí visual para compartir. Pues, y si me permiten, ya ahorita mismo les comparto, me voy a la flechita y le doy ventana, ¿verdad? Uh-huh. Ok, tú me dices si se ve. Llegando, listo, Ok, ya se ve que el Tecapantli. así es. Bueno, Toltecapantli significa solo, digamos, reglamento, objetivos de la iglesia tolteca, algo así. ¿Qué es la iglesia tolteca y por qué surge? Además, ¿por qué se llama iglesia tolteca? eh, Fíjense que quiero comentar un detalle que llama la atención. En este momento hay en México casi 11,000 asociaciones religiosas, iglesias, de religiones extrañas, ajenas a México, religiones extranjeras, que se han registrado legalmente en México para defender sus intereses, para defender su difusión, su predicación, sus libros, sus cultos, lo cual me parece muy bien. Finalmente, si un grupo de personas se reúne para hacer algún tipo de culto, lo mejor que puede ocurrir es que la sociedad fiscalice eso de su visto bueno a través de una asociación religiosa, es decir, de una iglesia legalmente constituida. 11,000 iglesias en este momento en México, todas menos una defienden creencias, ideologías ajenas no solo a México, sino ajenas a América, ideologías que vienen del viejo mundo. La única excepción es una filial, ni siquiera es una iglesia propia, sino una filial de la iglesia nativa de los Estados Unidos, que les voy a decir, hace 50 años creó una filial en México y se mantiene. Es una iglesia que refleja el estado de creencias secrético, por cierto, que hay en la actualidad en las comunidades nativas de Norteamérica, de Estados Unidos y Canadá. Ahora bien, no hay ninguna iglesia que refleje la toltequidad, el conocimiento filosófico y espiritual que se generó en Anáhuac, lo que hoy es México, Centroamérica, sur de Estados Unidos. Caribe, México, Centroamérica, y sur de Estados Unidos. Ese es el bloque donde se generaron las ideas y se generaron las soluciones agrarias y las soluciones filosóficas y de todo tipo que con el tiempo dieron origen a la toltequidad. Y ese es también su área de difusión. Quiero decirles que la cultura nahuaca se expandió por lo menos por toda Norteamérica y llegó hasta Venezuela y Colombia a través de los calendarios de allá de Venezuela y Colombia que tienen gran influencia desde acá. Eso es un tema que casi no se ha estudiado y con esto respondo a una pregunta que me hizo alguien de Venezuela. ¿Qué hay con Venezuela? ¿Sabes qué? En el norte de Venezuela, tirando así para Cuba o para Jamaica, esa parte norte, se han encontrado vestigios sólidos
del calendario de Anáhuac, cosas que son tan técnicas, tan específicas, que únicamente se comprenden como una difusión cultural. En otras palabras, la toltequidad fue muy amplia, se extendió por todas partes, era como decir el cristianismo, que surgió en un punto pero empezó a extenderse. Y generó una ideología. No era solo un grupo de ritos o de creencias extrañas, no, era una ideología, era algo tan sólida y armónicamente articulado que se mantuvo durante milenios, que fue, digamos, la garantía de la supervivencia de una civilización madre. Imagínense el trabajo el esfuerzo que requiere mantener una civilización en las condiciones de aislamiento que tenían los anahuacas, que no podían pedirle un préstamo a nadie, que, en fin, si tenían un problema tenían que asumirlo. Pues bien, la garantía de esa supervivencia, de ese sostenimiento y de ese crecimiento, además, a través de milenios, fue la toltequidad. Por supuesto, era una ideología, y para mí, y por eso la adopté, es la ideología más elevada, más, digamos, filosóficamente elevada y al mismo tiempo práctica, que encontré después de estudiar muchísimas religiones en la Tierra. Es vergonzoso que no exista una sola asociación religiosa en México que defiende esa ideología. Vergonzoso, todavía más vergonzoso que los intentos de hacer esa asociación tropiecen con el rechazo de los propios beneficiarios, porque las personas que nos han rechazado, impugnado, ofendido y hasta amenazado por el intento de legalizar las creencias toltecas, casi todos son de esta zona. Así que son beneficiarios naturales de esas creencias. Pero bueno, no se trata tampoco de estigmatizar, satanizar o rechazar a estas personas que simplemente son víctimas de 500 años de pensamiento colonial, y la colonia es terrible, la colonia destruye la inteligencia. Tenemos que seguir adelante, pasar por encima de esas barreras, y aquellas personas que sí entienden, que sí pueden detenerse un segundo y comprender y empatar causa y efecto y darse cuenta de las necesidades, pues merecen una explicación, y por eso vamos a platicar. ¿Tiene alguna opinión, Chinawi? Sí, aquí mencionaste algunas vertientes que podríamos usar para la plática, muy interesantes. Por ejemplo, mencionabas que lo estudiaste y lo elegiste, sobre la toltequidad. Entonces, digamos, Sí, no es necesario el nacer en un lugar para tener esa raíz. Me refiero a claro. que, como digamos yo, en mi caso, nací en México, eso ya me da valor. O sea, no, necesito aprender, necesito conocer lo que estoy, eh, digamos, eso va en el sentido de la apropiación cultural llamada, actualmente, o sea, si ya por mi color de piel, por haber nacido, en esta ciudad, en este contexto de un México que es una, digamos, bueno, es reciente, tiene 200 años solamente, y por eso, por haber nacido en México, ya tengo derecho sobre el legado milenario de Anáhuac. Mira, Chinawi, la toltequidad se basa en el concepto de Masehualistli, merecimiento. Los accidentes natales son absolutamente insignificantes dentro de la toltequidad, no significa. Es decir, da igual dónde naciste, cuándo naciste, en qué pellejo naciste, en qué cultura naciste, con qué creencias naciste, porque todos nacimos en una sopa cultural, da igual. Lo que importa es qué elegiste en tu vida, y lo que importa es qué frutos has generado en tu vida. Esos frutos son los que te dan merecimiento, y en eso consiste la toltequidad, y eso es lo que defiende la iglesia tolteca. Esa es la herencia de Anáhuac, digamos. La idea de que para ganarse algo hay que merecerlo primeramente, que se trata primero de cumplir con el deber y después de estar reclamando derechos. Por lo tanto, podemos descartar todas estas pretensiones de tener autoridad, conocimiento, derechos, por el solo hecho de nacer en una comunidad, de nacer en determinada raza, por decirlo así, de nacer en determinada familia, en determinada etnia, de mamar cierta cultura desde que nace. Son cosas insignificantes. Las personas que se apoyan en accidentes natales son personas insignificantes para el desarrollo de la humanidad. Son personas pequeñas, pequeñitas.
moral e intelectualmente. Por lo tanto, no van a aportar nada, excepto problemas, obviamente, porque digamos que esa masa de personas que necesitan desesperadamente apoyarse en un accidente para sentirse algo, van a tratar, por supuesto, de impedir cualquier cosa que tienda al merecimiento. Así que aquí se trata de una guerra. Esa es la realidad. Y por eso el Tolteca es un guerrero y está en el camino del guerrero. Es la guerra de la inercia contra el crecimiento. La guerra de las actitudes pasivas, reactivas, del rencor, de las murmuraciones, de las quejas contra la creación, contra el anhelo de crear algo. En ese contexto aparece el concepto de las raíces. Para nosotros las raíces son lo positivo de la historia. No todo lo que pasó, sino lo positivo. No nos tenemos que echar encima a Moctezuma y compañía cuando se quedaron de brazos cruzados viendo que destruían a Cholula. No nos tenemos que echar encima a esa gente porque esa gente no nos interesa. Es lo positivo, no lo feo. Son las acciones que crean, son las acciones que producen cultura, que producen futuro, no las acciones que van en contra del crecimiento de la sociedad. Entonces, en ese contexto surge la Iglesia Tolteca. ¿Por qué le llamamos Iglesia Tolteca? Primera cuestión. Iglesia es un título que le da la sociedad a las asociaciones religiosas, no se lo pusimos nosotros. ¿Por qué la sociedad le llama iglesia a las asociaciones religiosas? Por ejemplo, iglesia budista, iglesia musulmana, iglesia hindú, iglesia judía, iglesia católica, iglesia protestante. ¿Por qué la sociedad les llama así? Porque iglesia quiere decir una comunidad. ¿Por qué nosotros no usamos el nombre de comunidad? Porque la sociedad usa el nombre de iglesia en su papeleo legal, en sus postulados legales. Y nosotros nos atenemos a la lengua que habla esta sociedad y a la legalidad de esta sociedad. Así que primera respuesta a aquella pregunta de por qué nos llamamos Iglesia Tolteca. Bueno, la primera respuesta es no nos llamamos Iglesia Tolteca. Nos llaman Iglesia Tolteca, que es diferente. De puertas adentro nosotros nos llamamos de otro modo, pero no lo publicitamos porque ese modo es en una lengua que no lo entendería el público. Entonces, es de puertas adentro para las personas que ya han estudiado. ¿Okay? Segunda razón, ¿por qué permitimos que la sociedad nos llame Iglesia Tolteca? Porque nos divierte ver el problema que genera ese nombre en las personas que no son capaces de ver más allá de su nariz. Así que quien se tropieza con un ladrillito y ya de ahí no puede seguir avanzando al universo, mejor que se quede ahí. No lo queremos dentro. Otra cuestión que tiene que ver con esto y que quiero decir desde ahora es que la Iglesia Tolteca no está buscando feligreses, así que yo aquí no te estoy invitando a participar a ti ni a nadie. ¿Ok? No es un programa de captación de personas. En esta época, de hecho, lo que menos nos interesa es la masa y el grupo. Lo que más nos interesa es el conocimiento, el compromiso y la organización interna. Así que no estamos en fase de crecer por crecer y ojalá que nunca llegue esa fase. No nos interesa masas inertes, nos interesan seres humanos individuales capaces de tomar decisiones y que sean un aporte. Y es para estos seres, para estas personas capaces de ejercer su voluntad y de pensar que va a la siguiente ponencia. Fíjense que la Iglesia Tolteca es una casa de estudios, es un centro, una comunidad de estudios y práctica. Y esto es muy importante. Estudiamos para practicar, no estudiamos solo para rellenar la mente de conocimiento. La Iglesia Tolteca no adora el intelecto, no está fascinada con el intelecto ni con la razón. Usamos la razón de la manera más inflexible posible, como herramienta para llegar a otra cosa. Y esa otra cosa es la práctica nahuálica. Así que finalmente la Iglesia Tolteca es una organización nahuálica. Nos entrenamos como toltecas, la palabra tolteca significa cultura, es decir, adquirimos cultura para saber cómo proceder y hacer ciertas cosas que ya no tienen que ver con grupos, ni con comunidades, ni con iglesias, y mucho menos con legalidad. Ciertas cosas que uno hace en su intimidad, cuando uno está solo. Esa es la práctica nahuálica. Así que tenemos este equilibrio entre tonal y nahual. Es decir, entre el aprendizaje, el estudio, el razonamiento, el entendimiento, el conocimiento de la historia también. Y por otro lado, la realización que viene de las prácticas. Quiero decirles que la información, el conocimiento te orienta, pero lo que te da autorrealización es la práctica. Entonces esa es, digamos, la causa de la existencia de la Iglesia Tolteca, conducir el estudio y la práctica
de la toltequidad y el nahualismo. Algo más que les quería decir es que esta iglesia fue creada hace milenios, pero milenios, ¿eh? Digamos que empieza a haber, y esto se sabe arqueológicamente, empieza a haber organización ritual, organización, creación de templos, de, de ritos, de, de enseñanzas, de doctrinas incluso, de clases sacerdotales. En América, cuando se inventó el maíz se inventó hace ya casi 10.000 años, hace por lo menos 9.500 años según los últimos hallazgos arqueológicos. Es así que la iglesia tolteca es extremadamente vieja. Claro que no se llamaba iglesia tolteca en aquella época. ¿Quién sabe cómo se llamaba? ¿Qué lenguas se hablaban hace 10.000 años? El remotísimo antepasado del náhuatl y del maya. Realmente no se sabe qué lenguas hablaban. Físicamente pronunciaban de otra manera, pero lo que querían decir es lo mismo que estamos diciendo nosotros hoy con la frase iglesia tolteca. Y si digamos, las enseñanzas de la toltequidad permanecen y pasan los milenios, ¿sabes qué? Dentro de 5.000 años ya no se hablará ninguna de estas lenguas, ni el español, ni el náhuatl, ni nada. Se hablarán otras lenguas que vendrán, pero el concepto permanecerá. Y ese concepto se enunciará de una manera parecida, iglesia tolteca o comunidad de personas que practican la toltequidad. Quiero decirles que cada gran civilización de la Tierra ha generado su propia religión, a tal punto que no hay distinción. Tú no puedes antropológicamente e históricamente distinguir una civilización de una religión. Cuando decimos, por ejemplo, la civilización hindú, ¿a qué nos referimos? A la religión hindú. Si decimos la civilización budista, la civilización islámica, ¿qué cosa es la civilización islámica? Bueno, un conjunto de gente que practica el islamismo. ¿Qué es la civilización cristiana? Que se divide civilización cristiana de Occidente y del Oriente. Es decir, ese bloque de gente que acepta, que acepta a Cristo y que acepta las enseñanzas del Nuevo Testamento. Bueno, la civilización cristiana es la organización de la religión cristiana. En otras palabras, no hay una diferencia de palabras, sí, pero de los hechos no, entre una cuenca de creencias y prácticas, es decir, entre una religión y una civilización. ¿Por qué? Porque aquello a lo que llamamos civilización es una organización de las cosas, pero el contenido cultural lo pone un sistema de creencias y prácticas. Una religión es un sistema de creencias y prácticas. Si la mayor parte del pueblo de un continente, por ejemplo, tiene creencias y prácticas relacionadas, no sé, vamos a decir, con el taoísmo, estamos hablando de la civilización taoísta, y así. En América, por supuesto, no fue la excepción, pasó exactamente igual. En América hay dos grandes civilizaciones, lo cual significa que había dos grandes religiones que influyeron en todo el continente americano, desde Alaska hasta Patagonia. Estas civilizaciones fueron, en orden de aparición, el Tahuantinsuyo, después Anáhuac, y generaron dos religiones a las que los andinos llamaron causas, que es la forma de ser, la forma correcta de ser, y Toltecayo, que quiere decir cultura, cultivo. De manera que cuando estamos hablando de la civilización, vamos a usar los términos académicos. Hablamos de la civilización mesoamericana. Un momento, hermano, estás hablando de un conjunto de creencias y prácticas que define la religión mesoamericana. Hay personas que se oponen al uso del concepto religioso. Lo que me llama la atención es que se oponen en español. Me estás diciendo, no uses una palabra de... Pero si tú me estás hablando en español, ¿ves? ¿Por qué no quieres que yo use palabras en español? Si lo estoy haciendo en deferencia contigo, pero yo podría usar otra. En otras palabras, la persona que no quiera acercarse a la toltequidad porque se llama religión o porque es una religión, que no se acerque. ¿Alguna cuestión en Chinahui? Sí, bueno, ya en este contexto, por ejemplo, Alejandro Dardanelli pregunta, ¿cuál sería la definición de toltequidad en términos simples, como para Cultura. profundizar luego en aspectos más complejos? Cultura. Le dedicaremos un encuentro únicamente al concepto de tolteca, y eso no se acaba nunca, pero básicamente cultura, pero no en el sentido moderno. Acuérdate que cultura ahorita es, se dicen, esta persona es culta, y bueno, recuerda unos cuantos títulos, unos cuantos autores, todos occidentales, por cierto, y todos modernos, nada más, eso es cultura. No, en Anáhuac y en el Tahuantinsuyo también, una persona era culta cuando se cultivaba integralmente su cuerpo, sus emociones, su energía vital y su mente, su intelecto.
Es decir, toltequidad es cultura integral. Pues bien, fíjense que la iglesia tolteca, la comunidad tolteca, la religión tolteca, las ideas toltecas, la ideología tolteca sufrió extremadamente cuando llegó la invasión. Los invasores cristianos fueron directos a la yugular. Fíjate que al principio ellos no se distrajeron con cuestiones políticas, se fueron directos a la religión. ¿Te fijas? Ellos probaron el pastel allá en la zona maya, dijeron, mira por dónde va esto. Y cuando llegaron a la zona de Anagua, estamos hablando de octubre de 1519, es decir, acabaditos de llegar, lo primero que hicieron fue ir contra la Meca, el Vaticano de los anahuacas, que era la ciudad de Cholula. Ahí radicaban los sacerdotes de la toltequidad. Y los exterminaron. Se habla de una matanza de unas 6.000 personas desarmadas. A las que mataron todos eran sacerdotes. Estaban en una ceremonia por el aniversario del último profeta de la serpiente emplumada. Eso se hizo en el día 1 viento. Una gran ceremonia que se hacía ahí. Bueno, lo rodearon las tropas españolas y los masacraron a todos. Los mataron. ¿Por qué hicieron esto? Cortés se dio cuenta que si eliminaba el baluarte ideológico de los anahuacas, todos los demás iban a caer como piezas de dominó. Y así mismo pasó. Eso fue lo que pasó. Yo aprovecho para decir, aunque es un tono amargo, a mí esto me desconcierta, pero los mexicas, tlaxcaltecas, texcocanos y demás estados nahuas se quedaron mirando. No se metieron. Cuando bastaba mandar un contingente nomás de soldados. Oye, cuando te mueves para allá con unas cuantas gente y elimina a estos invasores. Así bastaba, y se hubiera acabado el problema y si hubiera sobrevivido una de las civilizaciones padres de la humanidad y no hubiera caído la otra, la de Sudamérica. En otras palabras, hubo una terrible traición a la causa tolteca, agresión por parte de los cristianos, traición por parte de las familias dominantes en Anáhuac en aquel momento, que prefirieron conservar intereses pequeñitos, insignificantes, que hoy ni nos acordamos de eso, en lugar de conservar la patria y la civilización. Sin embargo, una cosa que llama también la atención es que con tanta persecución, la toltequidad no desapareció. Lo que hizo fue pasar al clandestinaje. Así como la toltequidad finalmente, para hablar claro, la toltequidad, ¿qué cosa es? Es el producto del encuentro del chamanismo ya evolucionado como nahualismo con la civilidad. Tú tienes por aquí una civilización, por aquí tienes el nahualismo. Se topan y producen esa cosa que se llama toltequidad, que es un producto espléndido de la cultura. Es algo que no tiene equivalente en otras partes del mundo. Entonces, ¿qué pasa cuando ocurrió la agresión, cuando ocurrió la destrucción de los sacerdotes toltecas, cuando se quedó sin alma Anáhuac? Pues lo que quedaba de la toltequidad regresó a su etapa chamánica, se encriptó, se escondió dentro de las estructuras del nahualismo y sobrevivió durante toda la colonia. De hecho, quiero decirles que la invasión cristiana fue terrible para la toltequidad, pero fue muy beneficiosa para el nahualismo. ¿Ok? Esto es una cosa sorprendente. Dice, pero ¿cómo es posible si los estaban persiguiendo? Precisamente por eso. ¿Puedes comentar algo tú, Chinaui? Sí, justamente al ser una sociedad integrada con el nahualismo, si bien se pierde esa parte, bueno, no en su totalidad, esa parte tonálica, queda esa parte nahuálica que, bueno, se ha mantenido hasta en la actualidad con ese linaje de nahuales, que, bueno, y es justamente de ahí donde podemos todavía rescatar más, más cosas, ¿no? Porque si llegamos a la experiencia propia, entonces nos conectamos con ese mismo intento y no, digamos, ahí es donde podemos lograr esa recuperación de raíces. Es una cuestión de psicología básica, psicología social, cuando una cultura está siendo agredida, cuando está en peligro de extinción, empieza a echar por la borda, es como si un barco se va hundiendo, la gente empieza a tirar todo lo superfluo, lo que no sirve, lo que no es esencial, y conserva únicamente lo que de veras le hace falta para salir vivo, ¿no? Y así mismo pasó con la cultura de Anáhuac, empezó a tirar ritos y tradiciones y cosas que eran bastante superficiales y se quedó con las prácticas nahuálicas. Y precisamente como había persecución, los nahuales pasaron de una práctica aquí en nuestro templo y demás
a una fase totalmente clandestina en que necesitaban aprender a acechar. En ese momento fue cuando el arte del acecho se transformó en el pilar prácticamente del nahualismo, porque por las circunstancias históricas. Así que les decía que cuando llegaron los invasores, los nahuales dijeron, ¿sabes qué, señores? Tenemos que elevarnos. De modo que la toltequidad sobrevivió a través del nahualismo de manera mucho más refinada, esencial, abstracta. Y eso es interesante para nosotros hoy, porque la iglesia tolteca no es la resurrección literal de lo que había antes. No se trata de volver a hacer esas grandes ceremonias con un montón de sacerdotes, con tocados, con pinturas. No, 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 no. Vamos a lo esencial, a lo que realmente hace falta para la supervivencia de la humanidad. Fíjense que el renacimiento de la iglesia tolteca en esta época no lo interpretamos como algo que surge de cero. No, no. Somos la continuación de un intento que viene de atrás. ¿Por qué no? ¿Por qué no tomar la antorcha que dejaron los antiguos y mantenerla y llevarla todavía a mayores alturas? ¿Por qué no? Nosotros estamos intentando eso. Así que les ruego a quienes me escuchan que no interpreten la iglesia tolteca como una ocurrencia moderna, en absoluto. Si fuera una ocurrencia moderna, no tendríamos que usar elementos de Anáhuac, no tendríamos que hablar de las raíces, no tendríamos que referirnos a ninguna historia cultural. Simplemente, oye, todos nosotros tenemos suficiente capacidad como para generar nuestras propias ideas sobre el mundo, ¿no? Pero si nosotros nos afiliamos a una historia cultural muy específica, es por algo, es porque estamos tratando de mantener un intento de 10.000 años de proceso civilizatorio de una tercera parte de la humanidad. Es increíble que en este momento eso se esté tratando de ocultar, de exterminar, de echar a un lado como si no hubiera existido. Al punto que si tú dices en la academia que los antiguos mexicanos, además de sus ritos y de sus creencias, tenían una ideología, ahí tienes al montón de sabios de la academia con una sonrisita presuntuosa en los labios, como si los antiguos americanos no fueran seres humanos, como si no fueran capaces de hacer lo mismo lo que hicieron los demás. En otras palabras, hay mucho prejuicio y un cometido, una misión de la iglesia tolteca es sobreponerse a ese prejuicio y demostrar que la sociedad moderna está falseando los hechos, está deformando la historia para colocarse a sí misma. Y bueno, ustedes saben, y de esto hablaremos en algún momento, que la cosa ha llegado al extremo que se está diciendo lo siguiente. He entrado a grupos hispanistas que dicen lo siguiente: gracias a que llegó España a América, los americanos existen, porque si no se hubieran sacrificado a todos y se acabó. Es decir, estuvieron 10.000 años de civilización, crearon civilizaciones, pero existen gracias a que llegó España. Y esa misma mentalidad es la que está detrás de las academias mexicanas, peruanas y del resto de América, porque en el fondo son academias criollas, ¿no? Pero no es el tema de este momento. Fíjense que la iglesia tolteca tiene 7 objetivos. El primero es promover la fraternidad entre todos los seres humanos. Y entonces aquí no nos metemos en accidentes natales. Para nosotros lo que hace un ser humano es el merecimiento. Es que merezca el título de ser humano por sus buenas obras, por su compromiso social. Por lo tanto, todo lo que tenga que ver con accidentes natales, el género, la raza, etcétera, simplemente no nos interesa. Cualquiera puede entrar a cualquier nivel de la iglesia tolteca y ejercer lo que le da la gana, no importa si es mujer o hombre o si se considera lo que sea, siempre que no invalide los derechos ajenos. En otras palabras, en la iglesia tolteca hay personas de todas partes del mundo. No discriminamos raza, etnia, cultura, religión, clase, etcétera. Cuando vemos movimientos que pretenden defender las raíces y que se encapsulan, que se encierran en definiciones racistas o en definiciones étnicas o xenofóbicas, sentimos lástima. Son personas que lo que les espera es mucha frustración, no van a llegar a nada, porque la humanidad se va a imponer. La humanidad siempre se va a imponer por encima de esos miedos y esas timideces locales. Lo estoy diciendo a propósito de algo que leí ayer. Una persona que dice, no, es que la toltequidad es únicamente para los nacionales de... Pero México no es un país prehispánico, México es un país definido por España y por los Estados Unidos, ¿ok? Y por los criollos que lo hicieron. Entonces, ¿qué estás hablando? No, que es solo para los del linaje de los prietos.
Prietos. Racismo a estas alturas. Cuando no puedes ni pronunciar una palabra correcta en la lengua de los anahuacas porque no has tenido interés y me vienes ahora con racismo, violando además la ley. En otras palabras, mucho cuidado con estos predicadores que andan por ahí, que tratan de basar la identidad tolteca en restricciones. La toltequidad es universal. Y si conquistamos otros planetas, vamos a estar en otros planetas. Universal. Yo no voy a permitir que se degrade de esa manera al punto de que la toltequidad sea similar a tener la piel de determinado color o tener un determinado sexo. No, no voy a permitir eso. Mientras yo viva, eso no va a ocurrir. Les quiero decir que se trata de una guerra contra las inercias mentales, contra los miedos. Cuando ustedes vean grupos que están definiéndose a sí mismos a partir de la exclusión de los demás, eso es miedo. Y una persona con miedo no puede ser un tolteca. Una persona con miedo, en el caso de que le des posibilidades, termina traicionando. Así que tengan mucho cuidado porque están proliferando, ya saben que la sociedad está medio desesperada, están proliferando grupos que en lugar de ampliar su experiencia, en lugar de comunicar con los demás, están tratando de restringirse. Fíjense que el segundo principio, el segundo objetivo de la toltequidad es promover los valores toltecas, que se basan en el cultivo integral de nuestro ser, como ya le dije al compañero que preguntó, el respeto a la naturaleza y el compromiso social. Esos son tres pilares de la toltequidad. Cultivarnos, respetar la naturaleza, lo cual no quiere decir que los antiguos fueran seres naturales, sino que las experiencias les enseñaron a respetar la naturaleza porque vivían aislados. ¿Ves? Y como no podían depender de un apoyo del extranjero, pues tenían que depender de sí mismos. Eso les enseñó a ser considerados. Es una lección valiosa que tiene la toltequidad que enseñarnos en la actualidad. Y por último, el compromiso social. No se puede ser tolteca si no te comprometes con tu sociedad, con el progreso de la sociedad. Así que en la toltequidad están incluidos esos santos que se van al monte a meditar y que cuando tienen hambre vienen a parasitar a la sociedad, porque ahí sí, vienen con su cuenquito para que les den el arroz que cultivó otro, ¿verdad? No, en la toltequidad no cabe ese tipo de gente, no queremos parásitos. Si quieres interrumpirme con cualquier cosa, adelante. Sí. Sí, es que tenemos poco tiempo y así que hay que seguir. Pero ¿sí, dime? Ajá. Mira, si tú haces tus ejercicios internos de conciencia, vas a encontrar tu propio camino. Si además de eso quieres tener un gesto hacia la cultura y hacia dos civilizaciones madres que se están extinguiendo por estupidez humana, bueno, qué bueno. Pero lo fundamental son las prácticas. Así que si tú esta noche te dices, mira, en lugar de echarme a dormir como siempre, me tiro a la cama como si fuera un saco, me desconecto y no sé ni por qué, y sueño no sé qué cosa, dices, voy a tener cierto principio de cultivo, empiezas a hacer un tolteca. Entonces, aunque no te llames así, y una vez que ese cultivo se va desarrollando, desarrollas tu voluntad y ya la empiezas a aplicar a todo en la vida, porque lo que buscas a través de las prácticas chamánicas es aplicar la voluntad a la vida completa, no solo al sueño. Y eso, por supuesto, te va a hacer una persona proactiva en la sociedad. Por lo tanto, primero resolver nuestros problemas, después mirar al prójimo, ¿no? Pero primero nuestros problemas. No sea que incurramos en aquello que denunciaba Jesús. Oye, cuando veas la paja en el ojo de tu hermano, revísate los tuyos, no sea que estén peor. ¿Ves? En otras palabras, nunca perder pie en el camino tolteca. La toltequidad no es solo un conjunto de creencias, sino es sobre todo un conjunto de prácticas. Esa es nuestra orientación. Y eso también es lo que nos distingue, lo voy a decir, nos distingue de otras religiones de la tierra. La verdad es que las religiones, las grandes religiones de la tierra se han ido convirtiendo cada vez más en asuntos emocionales e intelectuales, ¿no? En asuntos de pedirle favores a los dioses. Ahorita mismo vi que había personas que
querían resolver la sequía pidiéndole favores a los dioses. Por Dios, la toltequidad te enseña a trabajar y a resolver inteligentemente las cosas, no a través de creencias fantasmas. Entonces, la pregunta fue de Yawik Aranjuez. Sí, de Aranjuez, Yahuichok. Espero haberla respondido, cualquier cosa lo platicamos después. Quiero hablarles de el tercer objetivo de la Iglesia Tolteca, que es promover las prácticas nahuálicas. Justamente de eso estoy platicando, que están orientadas al desarrollo de la conciencia, las virtudes del guerrero y la búsqueda de la libertad. Les voy a explicar muy brevemente esto. Miren, nosotros, todos los seres vivos, todos, somos fundamentalmente perceptores. Vivir es lo mismo que estar consciente. Y estar consciente es lo mismo que percibir. Todos los seres vivos perciben su entorno y de alguna manera se acomodan a él. La evolución de la vida es la evolución de la conciencia. Cuando somos más conscientes, cuando percibimos más y mejor y de manera más amplia, nos sentimos realizados, porque estamos realizando nuestro propósito existencial. Cuando por el contrario, debido a problemas, enfermedades o a creencias, nuestra percepción disminuye, nos sentimos agobiados, nos sentimos presos. Por lo tanto, el desarrollo de la conciencia se dirige hacia la libertad, va a la libertad. Nos sentimos más libres. Eso se llama, en el lenguaje especializado, liberación perceptual, liberación de la percepción. ¿Cómo podemos pasar de nuestro estado actual a un estado de conciencia superior? A través del camino del guerrero. Tienes que incorporar principios de guerrero. Si no le entras a la batalla con energía, si no te decides, pues no vas a conseguir nada. Te vas a quedar rumiando algunas ideas, pero no vas a llegar a realizaciones personales. Así que el principio básico de la toltequidad es el camino del guerrero. A ver si le dedicamos un programa a eso. El cuarto objetivo es difundir universalmente, el cuarto objetivo de la Iglesia Tolteca, difundir universalmente las enseñanzas toltecas y las prácticas nahuálicas, siguiendo la encomienda de los fundadores de Anáhuac. Aquí les traje una frase de Ixtlilxóchitl para ejemplificar. Dice: eran nuestros abuelos y nuestras abuelas, difundieron su palabra y la heredaron a quienes hoy vivimos. En otras palabras, si nosotros estamos hablando de la Toltecayo hoy, es porque los fundadores de Anáhuac la difundieron. La difundieron al mundo habitado de aquella época, lo que ellos conocían. Hoy, por supuesto, el mundo ha crecido mucho. Las comunicaciones nos han comunicado con todos. Los medios, quiero decir, tecnológicos, nos han puesto al alcance de todos. De manera que el crecimiento que empezó cuando se fundó Anáhuac debe continuar y debe llegar a otros continentes y, como les dije, incluso a otros planetas eventualmente. Porque esa es la naturaleza de la vida, expandirse. No se trata de, la toltequidad no es un conocimiento para atesorar egoístamente y decir yo la tengo y los demás no. En el momento que uno hace eso ya se acabó la toltequidad, porque la toltequidad es un árbol y un árbol se realiza en la medida que crece y en la medida que echa flores, frutos, semillas y fructifica. Quinto objetivo: cultivar una identidad individual y colectiva basada en las raíces culturales de Anáhuac y la toma de conciencia histórica. Esto a mí me parece básico, por lo siguiente. Muchos de los problemas que agobian a la humanidad hoy se deben a la falta de identidad. Actualmente hay un montón de grupos en las sociedades, todos luchando uno contra otro, y no se atreven a mirar para arriba. Por lo tanto, hay cada vez más opresión en la sociedad, cada vez más dictadura. El ser humano está siendo cada vez más manipulado por las fuerzas que lo manejan. Y para evitar que se dé cuenta de que está siendo manipulado, esas mismas fuerzas quiebran la sociedad, la destruyen. Estaba viendo el otro día cómo en determinado país, en nombre de la inclusión de los demás, en este momento ya están mandando a la cárcel a todos los que no estén de acuerdo con lo que dice una pequeña minoría. En nombre de la inclusión, están excluyendo a todos los demás. A ese punto, a ese grado de hipocresía, a ese grado de contradicción, está llegando la sociedad moderna. En este pantano necesitamos una raíz, necesitamos una identidad, necesitamos una guía que nos diga por qué estamos aquí, a dónde queremos llegar. Esa guía la encontramos en el estudio de la historia. Los seres humanos no caímos del cielo y ya. ¿Okay? Los seres humanos somos productos históricos.
Si yo estoy hablando con ustedes y ustedes me entienden, es porque estoy usando una lengua que no creamos nosotros. Se creó hace 1000 años en determinado lugar. ¿Sí? Es decir, estamos usando un medio histórico para entendernos, pero además las palabras que estamos usando tienen un significado. ¿Y ese significado quién se lo dio? La civilización cristiana. Estamos usando palabras significantes y por eso nos entendemos. Luego somos seres históricos y esa historia nos da identidad. Quiero decirles algo que es importante tomar en cuenta. La identidad no es un capricho, la identidad no es una maldición que te cae del cielo, no porque tú nazcas en un país islámico tienes que ser islámico, porque nazcas en un país cristiano tienes que ser cristiano. Identidad es elección desde el punto de vista tolteca. Solo lo que tú eliges te da merecimiento. Una identidad es un conjunto de símbolos. Uno elige el conjunto de símbolos con el que uno se identifica. Yo les propongo, porque a mí me ha funcionado, la identidad tolteca anahuaca. Recuerden que la identidad tolteca anahuaca no tiene que ver con un país, tiene que ver con un intento. Así como la identidad cristiana, sí, surgió en Palestina hace 2000 años, ok, pero rápidamente se extendió a Roma y de Roma se extendió al resto del mundo. O la identidad budista surgió en Nepal, fíjate tú. Pero de pronto India, China, Medio Oriente llegó hasta Inglaterra y ahorita ha llegado a América. Es decir, la identidad puede crecer. Una identidad restrictiva te agobia y termina anulando tus valores. Una identidad que crece te pone retos y hace que tú también crezcas con ella. Desde el punto de vista de la iglesia tolteca, la identidad tolteca es identidad en crecimiento, identidad en formación. Nosotros te invitamos a participar en esta aventura, es una aventura espiritual. En sexto punto, el sexto propósito de la iglesia tolteca es rescatar, traducir, publicar e interpretar el libro sagrado de Anáhuac. Aquí les estoy mostrando una imagen de el interés que tenían los anahuacas por los libros. Observen esta estatuilla maya que bella, es de la isla de Jaina, y se ve a una señora con un códice. Me parece llamativo por varias razones. Una de ellas es que los libros no estaban restringidos a los machos ni nada de eso. Esa sociedad no era tan machista como hoy. Todos participaban de la cultura. Otro tema es la importancia que le daban al libro. Era una sociedad literaria. Esta idea de que yo soy de tradición oral, porque esa idea es colonial. ¿Ok? Te dijeron que tus antepasados no sabían leer ni escribir, que todo era la lengua, y tú te lo creíste y hoy lo quieres seguir haciendo. Pero cuando arqueológicamente revisamos el pasado de Nahua, vemos que es una civilización centrada en los libros, en la literatura. Una civilización que en su momento, hace miles de años, descubrió por sí misma, sin pedírselo a nadie, la tinta, el papel, los libros, el concepto del libro sagrado, hizo bibliotecas, hizo escuelas. Es penoso que ese enorme esfuerzo cultural se reduzca ahora a la tradición oral de, me lo dijo el abuelito, el señor de la esquina que usa unas plumitas, ese me lo dijo, así que eso es la verdad absoluta y lo demás no me importa. Penoso. Eso les digo es pensamiento colonizado y lo único bueno del pensamiento colonizado es que ya se está acabando, que está en extinción. Y por último les quiero mencionar un séptimo propósito de la iglesia tolteca, que es cumplir las profecías de los textos sagrados y preparar las condiciones para que se realice en lo interno y lo externo el retorno de la serpiente plumada. Respecto, les puse aquí en la imagen una serpiente de 2 cabezas porque me parece que da una idea gráfica de el pasado y el futuro enlazados a través de ondas, de ciclos. Las profecías de Anáhuac están basadas en los ciclos. Los ciclos se representaban a través de las serpientes. Es decir, no eran profecías mágicas. No se trata de que no sé lo que va a pasar mañana, pero Dios lo sabe y por eso yo le voy a decir a Dios que me revele. No tiene nada que ver con eso. Las profecías toltecas eran al revés. Quiero saber lo que va a pasar mañana, entonces me voy a estudiar la historia, voy a detectar los ciclos naturales y sociales que hay ahí y voy a hacer una predicción estadística. Nada de que esto es así obligatoriamente y mágicamente porque lo quiere Dios. No, es posible que sea así. Las cosas indican que va a ser así. Las profecías anahuacas tienen una segunda característica y es que como no dependen de un Dios, tampoco está el ser humano esperando que ocurra. No se trata de, vamos a esperar que regrese Jesucristo. No, demasiado cómodo.
Las profecías anahuacas son para cumplirlas. Así que si tú detectas algo que hay que cumplir y quieres hacerlo, tú te conviertes en profeta porque cumple la profecía. Un profeta es uno que cumple las profecías. Yo les invito a ustedes a cumplir las profecías anahuacas, a que se conviertan en profetas. Para eso lo que tienen que hacer sencillamente es estudiar el pasado, detectar sus ciclos. Afortunadamente ya los textos sagrados recogen esos ciclos, lo explican de una manera maravillosa y nos proponen una serie de cosas que deberíamos hacer para el futuro para abrir nuestras posibilidades de crecimiento. De no hacerlas, nuestras posibilidades se van a agotar. Entonces la Iglesia tolteca está en el camino de ese cumplimiento de las profecías, las elige deliberadamente, las cumple deliberadamente, eso por lo menos intenta hacer, para precipitar, tanto en lo particular, en lo individual, como en lo colectivo, el retorno de la serpiente plumada. Entendemos el retorno de la serpiente plumada como el acceso a un determinado estado de conciencia. Platicaremos de eso más adelante, pero les quiero decir que para nosotros la serpiente plumada no es Dios, ni es un espíritu, ni existe fuera de aquellos que incorporan el estado de conciencia de las serpientes emplumadas. Entonces ese es el propósito séptimo de la Iglesia tolteca, generar serpientes emplumadas. ¿Alguna cuestión? Sí, creo que ahora sí podemos pasar a esto. Bueno, parece que no sé si hablas chino o qué, pero es bueno reforzar esto porque, por ejemplo, imagofagia. La iglesia tolteca es un concepto anacrónico y eurocéntrico que se pretende aplicar la ontología para meter la visión antigua del anáhuac dentro de los cánones occidentales, al estilo de los invasores que pretendían extirpar las idolatrías de los indios. Ok, aplausos. Casi insuperable ese conjunto de tonterías. ¿Algún otro comentario? Para definirla a la iglesia tolteca, no conoces a fondo de qué se trata y que haces una interpretación radical distorsionada. Escucha con atención el programa, es lo que comenta. Bueno, también Estamos en presencia de una persona, como tantas que hay en este mundo, que son millones, que cree que lo sabe todo nomás por una primera mirada, sin necesidad de estudiar, de penetrar, ni nada de eso. No te queremos en la iglesia tolteca. Tu tipo de gente es un estorbo donde quiera que haya organización. Así que bienvenida a que te vayas. ¿Alguna cuestión? Sí, también Antonio Guadarrama comenta, repitan por favor, la iglesia tolteca no busca captar personas. De hecho, Antonio, mira, aquí hay un gran equívoco. Estamos usando unas formas sociales y legales que nos impone un sistema que no es que nosotros elegimos. ¿Ok? Si no fuera por ese sistema, no estaríamos hablando de legalizar ninguna iglesia, ni siquiera le estaríamos dando nombre de iglesia, ni mucho menos. Es bastante injusto que nos reclamen a nosotros por un problema que no es nuestro. Nosotros lo que estamos es tratando de, dadas las circunstancias, dadas las condiciones en que vivimos, rescatar 10.000 años de herencia cultural anahuaca. Eso es lo que estamos intentando hacer. Y si no se legalizan las ideas y las prácticas de Anáhuac, no tienen futuro. Así de sencillo. Eso te lo demuestra la historia. Que haya 11.000 iglesias en México y que la gente esté molesta con la única que representa la ideología del México antiguo, eso nos dice que tenemos un problema grave en esta sociedad. Una de las características y virtudes de la iglesia tolteca es que está dividiendo el campo, está dividiendo el panorama. Eso es útil porque ya saben que cuando tú acentúas tonal y nahual, es cuando salta la chispa. Y así es. Y también, por ejemplo, tenemos a Lucas Rodríguez, que comenta el concepto de ser una persona de experiencia propia derriba cualquier supuesto. Y también Aranjuez Yahuichok, qué esperanzador es reconocerse como un profeta. Quizás esto es lo que incomoda. Cada cual puede ser la punta de flecha porque se atreve a pensar y crear por sí mismo. Sí, bueno, primero quiero enfatizar lo que dice Lucas, porque el principio de un tolteca es que adquiera experiencia propia, que, que se atreva a confiar en su propia experiencia y que no esté cargando creencias ajenas. Y ya con eso se resuelve todo. Lo demás son simplemente adornos culturales, socialización para convivir y cosas así. Pero finalmente nuestra realidad es cuando estamos solos frente a
a nosotros mismos. En ese momento eres una persona con experiencia o eres una persona que no sabe ni dónde está, ni por qué llegó aquí. Y eres la víctima natural de tantas sectas y tantas cosas que hay por ahí. ¿Qué crees que hay? Más de 10.000 religiones legalizadas en México y más de 30.000 en el área cristiana, sin hablar de otras religiones. ¿Por qué? El ser humano aprendió a confiar en lo que le dice un sacerdote, lo que le dice un libro, lo que le dice un espíritu, y no a confiar en sí mismo. El ser humano está buscando una guía externa porque no quiere hacerse responsable de su propia existencia. Respecto a lo último que comenta Yahweh, es algo interesante, Yahweh. La civilización cristiana, las culturas cristianas han creado personas tímidas y cobardes, lo cual es lastimoso, porque Jesús dijo con claridad, al reino del cielo llegan los valientes. Eso dijo Jesús. Y cuando Jesús se encontró con un libro, el libro de Isaías, ahí en la sinagoga, dijo, a ver, ¿qué dice aquí? Me da la gana de cumplirlo. Dijo así, yo vine a cumplir la profecía. No dijo, vengo a esperar que un ser sobrenatural la cumpla por mí. No, dijo, la voy a cumplir. Esto lo hago para cumplir la profecía. Cuando nosotros nos asumimos a nosotros mismos frente al universo, nos convertimos en profetas. Es decir, nos convertimos en agentes de creación de futuro. Si tú determinas a futuro y se cumple, tú eres un profeta con todas las letras. Y eso es un enorme regalo que nos hace como individuos la Toltequidad. Me alegro que tú hayas percibido eso, porque percibirlo ya es vivirlo. Para cerrar también, Huacuse Chat, Tolteca, Güey, Anáhuac, saludos, gracias, es cierto, se trata de estudiar, bueno, también no pude, apuntar a todos los que han estado aquí con nosotros, como Miguel Ángel Flores Silverio, también, justo, verte ya más saludable, Frank, también, aquí, bueno, se me fueron varios comentarios. Antonio Dipe también anda por acá. López Juan Chipepe desde Uruguay. Lucio Durán también anda por acá. Y bueno, pues agradecerles a todos los que. Esther Noemí también, que ella está en Argentina, me parece. Este. Nos comenta que está muy comprometida con la Toltecayo, adquiriendo conocimiento y aplicándolo a través de la observación, buscando el mazahualista y difundiendo a quien está interesado y practicarlo en sus bueno, ella también, por ejemplo, está ahí en el grupo con Antonio de Calendario, Gonzalo Guerrero está en Chicago, Illinois, Fernando Ríos, Gaby Ayun también está allá en Argentina. Bueno, como este programa no solo pasa en Facebook, también se va para YouTube. No lo hemos realizado constantemente como normalmente lo hacemos cada sábado, pero bueno, pues obviamente por la voz, cuidar la voz de Frank, pero a los que están en YouTube y lo están escuchando ahí, si se van al Facebook de Iglesia Tolteca pueden ver cómo en estas semanas dado muy buenos posteos Frank ahí, si lo pueden ver, con notas informativas, y bueno, ahí las citas de documentos, todo sobre Toltequidad, vayan para allá y pues, por ahí, a ver cada mensaje que hay y bueno, pues entonces, pues, agradecerles también, Frank, ya nos pasamos, iba a ser un programa más corto, pero si no, si nos podemos seguir, pero por ahorita creo que está bien y pues, después ver lo que comentabas, ¿no? Ya definir un poco más lo que es la toltequidad o esos aspectos más básicos que se pueden llevar todo un programa entero, una serie. Sí, vamos a hacer de hecho una serie, si sale bien, con aspectos medulares, que es Anáhuac, que es la toltequidad, que es el nahualismo, que es esto, que es lo otro, lo otro, lo otro. Así, son una serie de definiciones, porque es necesario. Pero bueno, quería responder preguntas más bien y comentarios. Sobre todo me gustan los comentarios despectivos sobre la iglesia tolteca. Eso me nutren el espíritu. Y tenía que responder este tipo de cosas para que no haya equívoco. No se trata de que disfrute yo viendo digamos, la torpeza ajena, sino que justamente esos comentarios
que intenta destruir la iglesia tolteca y todo lo que hay detrás, son la mejor escuela para entender en qué momento estamos viviendo. No sean ingenuos frente al mundo. La verdad es que estamos viviendo una guerra, es la guerra del conocimiento contra las tinieblas, contra la ignorancia. Y un tolteca está obligado a tomar partido, porque el solo hecho de existir, de estar aquí, de consumir este aire, de consumir estos recursos, indica que nosotros estamos o en un bando o en el otro. No hay neutrales en esta guerra. Los neutrales automáticamente se ponen del lado de la ignorancia y de la oscuridad. Y es por eso es que estos mensajes que recibimos todos son útiles. Los de estímulo nos comprometen a seguir adelante. Los de detracción nos indican cómo tenemos que trabajar, qué estrategias hay que aplicar. Y bueno, ya es todo lo que puedo decir por ahora.